Profesor, tiene el micrófono apagado. Ok, déjame, estoy tratando, son muchas pantallas. La que hace falta es esta. Ok. Y poner, creo que es esta. Y quitar esto de aquí. ¿Están viendo la pantalla ya? ¿Ya me ven la pantalla y me escuchan? La estamos viendo, profesor. Perfecto. Ok, bueno, antes que todo, para mí realmente es un placer estar aquí con ustedes hoy. Mi agradecimiento profundo a los muchachos de los capítulos estudiantiles de la APG de la Universidad Simón Bolívar y Central de Venezuela, y a los no tan jóvenes o muchachos de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos. Realmente me siento honrado por este detalle y más todavía el estar vivo para recibirlo y compartir con ustedes un rato en esta tarde. Vamos a tratar de que esto sea un conversatorio porque realmente no es un tema técnico per se y como tal es más difícil de darlo que un tema técnico. Entonces vamos a tratar de hacerlo mejor en el tiempo que tenemos. Yo titulé esto Mi carrera profesional, un reflejo del desarrollo de la geofísica de Venezuela, y espero que no suene muy pedante, realmente no lo debe ser. Y la manera en que voy a tratar de explicar un poquito esto es en base a un pensamiento de un gran filósofo caraqueño que ahora hace vida en Margarita y que en algún momento pues tomó unas fotos por ahí y trató de explicar un poco la diferencia entre reflejo y sombra. El reflejo mantiene las características originales del individuo, es bien importante eso, ¿no? A diferencia de la sombra, que solo es la silueta de ese individuo. Por lo general, solo mantiene la apariencia y en tonos oscuros. Entonces, desde ese punto de vista, debemos buscar siempre el reflejo de aquello que nos motiva y de aquellos que nos motivan y valoran, y nunca la sombra de nadie. En ese sentido, mi carrera profesional ha sido de alguna manera un reflejo de ese desarrollo, reflejo de mucha gente que nos ha motivado y que nos ha llevado a través de esta carrera. Y por eso tal vez un poco este título, un poquito el paralelismo entre el desarrollo de mi carrera profesional en Venezuela, por lo general, y lo que de alguna manera pasaba en el país, en el área petrolera, en el área de ciencias de la tierra. Por supuesto, no voy a mencionar ni forma parte de esa carrera todo lo que ha pasado en Venezuela durante ese tiempo, y como tal voy a mencionar aquellas partes donde yo de alguna u otra forma estuve involucrado. Ok, entonces bueno, ya vamos a salir un poco de la filosofía y vamos a dejar que el verdadero Pepe nos lleve a través de esta trayectoria. Y si nos vamos a algún tipo de referencia histórica, la geofísica en Venezuela realmente comienza por allá en los años 34. Entonces pueden imaginarse que ahí no hay ningún reflejo porque yo ni siquiera estaba tratando de nacer en esa época. En esa fecha comienza a haber uno de los historiales de la geociencia en Venezuela, la palabra sismógrafo en cuanto a los descubrimientos de ciertos campos petroleros. Anterior a eso, la mayoría era asociados a menes, afloramientos de hidrocarburos, algún tipo de geología de superficie, pero a partir del 34 comienza la palabra sismógrafo, balance de torsión y otro tipo de técnicas geofísicas a llenar el escenario. Bueno, yo por supuesto no voy a comenzar ese paralelismo en ese momento. Yo voy a comenzar mi historia en el año 1973. ¿Por qué en el año 1973? Porque ese es el año
en el cual egresan los primeros ingenieros geofísicos con estudios en el país. Ya había profesionales con algún tipo de posgrado fuera del país, trabajando en Venezuela, pero ese año 1973 es el año en el que sale la primera promoción de ingenieros geofísicos en la Universidad Central de Venezuela. Entre ellos grandes amigos, realmente todos, excepto este señor que no me acuerdo haberlo conocido y por boca de otros compañeros de esta misma promoción, como que se graduó y se fue, tal vez con ese nombre y apellido se fue a otros negocios, a lo mejor le fue mejor que a todos nosotros. Pero el resto, Alberto Rial, Elpidio Saldeño, Pedro Noguera, Joaquín Pérez Rey, Nelson Rodríguez y el fallecido tempranamente nuestro querido amigo Roger Coriat, formaron parte de esa primera promoción. Entonces, junto con ellos, por cierto, y muy cercano, hay otra cantidad de profesionales. No lo voy a nombrar a todos, por supuesto, solo que se me ocurrió que era bueno hacer mención de algunos de estos primeros tres en esta lista, de acuerdo al que me la pasó. Fue un error de la universidad, no son ingenieros geofísicos. Los primeros 7 que mencioné anteriormente estarían aquí en la lista. Y luego lo puse por algo interesante, gente que ha formado parte del desarrollo de la geofísica y todavía está ahí. Para muchos de la Simón Bolívar, este nombre siguiente es muy conocido, el profesor Omar Pérez, todavía por ahí fajado en la Simón Bolívar. Está otra persona en el año 75, la profesora Inígrida Rodríguez, gran amiga, también forjadora de geofísicos en el país, en la central. Y otro nombre que está cercano es el del fallecido y querido profesor Henry Pérez. Hay muchos otros. A partir de aquí comienza entonces esa producción de geofísicos venezolanos que tanto beneficio le trajo a la industria petrolera particularmente y a la minera y otras, ¿no? No solamente, yo me voy a concentrar en la petrolera porque es el área donde yo he estado particularmente asociado. ¿Y por qué además el 73? Bueno, porque ese año de 1973 hay un bachiller que se está graduando. En mayo de ese año yo obtengo mi título de bachiller en ciencias del Liceo Parroquial Nuestra Señora del Rosario en la Trinidad, probablemente algunos por allá lo conozcan. Y no solo eso, sino que aplico como bachiller y entro en ese año con carné 73 a la Universidad Simón Bolívar. Poca gente conoce ese pasado, conoce que yo soy carné 73 de la Simón Bolívar. Yo entré a estudiar ingeniería química y quiero que tomen algunos de estos datos para que vean un poco el cambio y lo importante de tomar ciertas decisiones en el momento tal vez oportuno. Uno nunca sabe, pero yo entro en la Simón Bolívar en el 73 y esa universidad era totalmente diferente, ¿sí? Eran los Jardines de Sartenejas. Para ese año la universidad se había creado, creo que en el año 71, si no me equivoco, y esto era lo que era el Valle de Sarteneja. La universidad únicamente era lo que realmente se conoce como el área de estudios generales, los galpones de estudios generales en aquel momento, la casa de la hacienda que pasó a ser la casa rectoral y los jardines, una belleza full de rosas, etcétera, etcétera, ¿no? Nada parecido a lo que hay ahorita. Lo que hay ahorita o lo que había hace unos años sigue siendo espectacular. Para mí la Universidad Simón Bolívar, los jardines de la Simón Bolívar eran el área preferida para muchos de nosotros. ¿Qué sucede y por qué esto del año 73 no se mantiene? Bueno, porque por cosas de la vida, en el año 74, el presidente Carlos Andrés Pérez decide crear y otorgar las becas Gran Mariscal de Ayacucho. Yo participé en el proceso y ese mismo año, en el primer grupo de becados Gran Mariscal de Ayacucho, había un muchacho de 19 años sin saber lo que estaba haciendo
que se estaba montando en este avión para irse a los Estados Unidos a estudiar. ¿Ok? Sin saber ni siquiera para dónde iba. Sabía que iba para una escuela, lo cual me cayó mal cuando me lo dijeron. Dije, no, yo soy ya universitario, ¿cómo es eso que voy a ir para una escuela? ¿No? Entonces me mandan como parte del programa, en principio a estudiar inglés por 9 meses a lo que es el pueblo de Golden, Colorado, en el oeste medio de los Estados Unidos, y que pasará a ser mi casa por los próximos 10 años. Y me mandan a esa pequeña escuela, la Colorado School of Mines. Yo sin saber dónde iba, craso error, hasta me quejé en algún momento. Pero luego pasó a ser y forma parte fundamental de mi vida. Esto es una de las decisiones más importantes en esta vida técnica, en esta vida profesional que estamos narrando. Fue el irme a los Estados Unidos con esta beca. ¿Okay? Y van a pasar muchas cosas durante ese tiempo. El grupo, una de las pocas fotos que se mantienen del año 74, una cuerda de muchachitos de 19, 20 años, en su mayoría de diferentes partes del país, la mayoría con algo en común, estudiantes buenos, promedios superiores a los 17, 18 puntos en bachillerato en su mayoría. Y bien, ven aquí, pues creo que todos pueden observar a ese melenudo que se acababa de grabar el año pasado, que está por aquí atrás, y ese pues soy yo en esa foto, en ese momento, en el año 74. ¿Ok? Algunos puntos interesantes para aquellos que están interesados en tomar decisiones, sobre todo de un muchacho de 19, 20 años, que no es fácil. Algunos puntos interesantes, como los llamo yo. Yo apliqué para la beca en el área de ingeniería petróleo. O sea, cuando llené la planilla puse ingeniería de petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque era lo que parecía tener más chance de ganarme la beca. Además, estaba estudiando ingeniería química en la Simón Bolívar y eso no era tal vez un cambio tan drástico. No tenía idea de que existía algo llamado geofísica. ¿Ok? Yo me fui supuestamente a estudiar ingeniería de petróleo. Ya cuando llegué a la escuela de minas, habían 3 venezolanos haciendo posgrado. Si se acuerdan de la primera foto que mostré, 2 de esos eran de la primera promoción de ingenieros geofísicos, Joaquín Pérez Rey y Nelson Rodríguez, quienes me ayudaron bastante en ese proceso cuando llegué. Bueno, realmente cuando decidí meterme hacia el área de geofísica, y fueron base fundamental de muchas de las decisiones posteriores. ¿Ok? Otro tema importante, de unos 2.000 o más becarios, sabrá Dios el número real, de ese programa Gran Mariscal de Ayacucho, no había nadie estudiando geofísica a nivel de pregrado. De nuevo, acuérdense que estoy diciendo que hay varios estudiantes a nivel de posgrado, pero a nivel de pregrado asociado al programa Gran Mariscal de Ayacucho, no había nadie estudiando geofísica. Y de los 2.000, más o menos el 90% decía ingeniero petrolero en su planilla. Bueno, decisión importante de un muchacho de 20 años, decisión rápida, cambiar de carrera. Y luego de haber conversado con estas profesionales que estaban ya, bueno, decido irme a estudiar geofísica, decido cambiarme de carrera y orientarme a esto que llamaban ingeniería geofísica. Soy entonces en ese momento el único estudiante del Mariscal de Ayacucho y probablemente uno de los pocos que tiene el grado de ingeniero en ese momento de pregrado fuera del país en el área de ingeniería geofísica. De nuevo, habían ya posgrado, pero eso de nuevo es importante dentro de lo que va a ser mi carrera. Esas son las tomas de decisiones que en un momento dado influyeron el futuro de todo lo que, bueno, ha pasado a partir de ahí. En esa época en que yo estoy haciendo mi pregrado, 74, 78, pues ocurren cosas bien interesantes en el país. En septiembre del año 75 se promulga en Venezuela la ley orgánica
que reserva el Estado la industria del comercio de los hidrocarburos. En aquel momento muy importante. Si vamos a una discusión actual, probablemente hay que cambiar. Pero esto es lo que se conoce como ley de nacionalización petrolera. El 1 de enero del 76, la industria petrolera venezolana es nacionalizada y junto con esa nacionalización surge PDVSA, Petróleos de Venezuela, la azulita. Y en ese momento nacen las filiales. Muy interesante ese patrón, a mí me encantaba. ¿Por qué? Porque producía competencia interna dentro del proceso. Nace lo que es Maravén, Lagovén, Corpovén y Menevén. Y nace otra filial que para mí va a ser importante porque se va a convertir en mi casa por unos años, que es el INTEVEP, el Centro de Investigación Petrolero Venezolano. ¿Ok? Y eso todo en el periodo en el cual yo estoy estudiando y por supuesto me da hincapié a que la decisión que tomé probablemente es oportuna porque va a haber mucho chance de trabajar en Venezuela en esa industria petrolera nacionalizada. En el 78 entonces me graduó de Bachelor en Ingeniería Geofísica. Acuérdense que el título de Bachelor y el ingeniero son diferentes. Yo obtuve un Bachelor of Science en Ingeniería Geofísica y una decisión más que tomé fue continuar directo hacia el posgrado. Mucha gente me decía, no, es mejor ir a trabajar y luego volver. Bueno, mi poca observación es que muchos de los que se iban a trabajar no volvían a estudiar. Entonces, además, como conseguí beca, seguí becado, pero ahora con el CONICYT, decidí seguir en la Colorado School of Mines. Como anécdota, apliqué a Hawái y me aceptaron en la Universidad de Hawái. Muchos dirán, qué loco, no se fue para Hawái. Iba a estudiar, a hacer el posgrado más orientado a oceanografía. Después pensé, bueno, como oceanógrafo probablemente muy bonito, la voy a pasar muy bien, pero probablemente me muera de hambre en Venezuela en esos momentos, ¿ok? Entonces decidí continuar en la Escuela de Minas de Colorado. Y aquí viene el paralelismo que yo trato de hacer con ciertas fechas y ese reflejo y lo que está pasando en Venezuela en mi carrera. En el año 78 se crea en Venezuela la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, esa que hoy está de alguna manera pues honrándome con estas jornadas. Aquí vemos caras conocidas y muchos de los que vi probablemente en la lista conocen a mucha de esta gente. Aquí están dos de los que estaban en la foto inicial, Pedro Noguera, Alberto Rial, el profesor Jesús Pereira, que algunos que estuvieron en la central lo conocerían, Armenio Azabache, una gran cantidad, por aquí creo que está Marcos Rampazo, gente que se formó y empujó la industria petrolera en su momento en el área de geofísica. ¿Ok? En el 80, bueno, en el 80 recibo el título de magíster en Ingeniería Geofísica. Algo que mucha gente no sabe o no le preocupa o no le interesa es que mi trabajo de maestría no fue en petróleo. Mi trabajo de maestría fue en carbón, en lo que se llaman ondas de manto, que también fue bien importante porque resulta que esa tecnología que se basa en captar ondas atrapadas dentro de manto de carbón, tiene baja velocidad, baja densidad. Aquí podríamos hacer una charla en algún momento. Esas ondas quedan atrapadas y generan señales tipo terremoticos. ¿Sí? Son los terremotos, las ondas de superficie son ondas atrapadas en la zona de baja velocidad de la corteza terrestre. Y yo hice un estudio en esa área, pero bien interesante es que no perdí el contacto con Venezuela. El trabajo mío primero fue primicia mundial, era el primer trabajo que trataba de grabar ese tipo de ondas en un formato, en una configuración de pozo a pozo. Entonces, el trabajo fue observación de ondas sísmicas de manto en una configuración de pozo a pozo y el trabajo de campo se hizo en
la cuenca de carbón del Zulia, donde está el Guasare. Eso fue todo, eso podemos hacer toda una charla de mi viaje cargando las cajas con geófono de acoplamiento hidráulico y el sismógrafo, pasando por aduana, metiendo mentiras, haciendo de todo, ¿no? Pero lo interesante que se hizo, esto es ahora, esto no era ni la sombra en aquel momento, lo que había en unos huecos donde se veían algunas de estas capas de carbón, estaban en proceso exploratorio y bueno, yo utilicé pozos exploratorios para hacer un trabajo bastante sencillo, pero era la primera vez que se grababan ese tipo de ondas. A mí me enseñó mucho porque ya en ese momento, en esa aplicación, era geofísica de 3 componentes. Se hablaba de anisotropía, se hablaban de ondas el área de la onda de superficie, todo un proceso que desde el punto de vista teórico me formó bastante en todo lo que es propagación de ondas. ¿Ok? Pero esto no lo sabe mucha gente, no era petróleo. Y de nuevo tomo otra decisión, que es continuar directo al doctorado. ¿Por qué? En principio porque el CONICYT me aprueba la extensión de la beca y decido quedarme en la Colorado School of Mines. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, y esto aquí dice 2019, me imagino que están viendo bien mi pointer. Si me escuchan mal o algo, griten, porque yo no sé si, como no veo al resto de ustedes, no sé si estamos bien, ¿no? Este es 2019 y todavía en el 2019 el nombre de la Colorado School of Mines aparece como primero en el ranking de muchas cosas. En este caso, ingeniería de minas ha bajado en el área petrolera y geofísica, pero en aquel momento era número 1 en el área petrolera, o número 1, 2 por ahí cerca, y en geofísica estaba muy bien rankeado. Entonces, todo eso junto hace que yo continúe, además de que tenemos un buen grupo en el área de análisis de onda en carbón a nivel mundial. Eran 3 grupos, el de nosotros era uno de ellos, el otro en Alemania y el otro en Australia, que estábamos haciendo estudios interesantes de investigación en esta área. ¿Ok? ¿Me están escuchando bien allá? Perfectamente. Sí, está bien. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, en ese año 80, donde obtengo la maestría, termino la maestría siempre en contacto con Venezuela. Yo nunca perdí el contacto con Venezuela. ¿Ok? Es más, la gente iba a entrevistar, después que yo estaba en el posgrado, la gente iba a entrevistar a estudiantes allá desde aquí y me buscaban a mí como el guía del orientador y los ayudaba pues a hacer ese proceso. Pero entre junio y agosto del año 80, yo me voy a la Goben. Conversé con Klaus Graf y con otra gente y me aprobaron la pasantía. Realmente ya tenía el título de magíster, entonces era más como una contratación temporal, la llamaban. Yo me consideraba un pasante hasta el punto que no llevaba corbata y mi gran amigo Pancho Moreno se quejó con Lucas Zamora, que era mi supervisor inmediato, que ese muchacho tenía que llevar corbata. Entonces, bueno, eso fue todo un show. Mi querido amigo Klaus Graf, para descanse, gran persona también dentro de esto, y menciono unos pocos de los que en ese momento trabajé. Tal vez me falta, vi que estaba en la audiencia, creo que él, mi querido amigo Carlos Sánchez, que también participó en algo de lo que voy a mencionar aquí. ¿Por qué junio del 80 y por qué tal vez es interesante mencionar algo de esto? Bueno, porque yo llegué como pasante y trabajé durante ese poco tiempo en varias áreas, porque yo llegué a tratar de conocer qué estaba pasando en Venezuela. Klaus Graf me dijo algo muy interesante cuando llegué. Yo llegué y le pregunté, ajá, ¿y qué es lo que yo voy a hacer aquí? Y él me dijo, ¿qué es lo que quieres hacer? Haz lo que quieras hacer, trata de aprender. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ver las áreas que están, digamos, en caliente. Y habían varias, probablemente una de ellas que sigue caliente son la faja del Orinoco. En ese caso Esteban García estaba trabajando un poco ahí y me dio, la Goben estaba trabajando en lo que en aquel momento se llamaba Cerro Negro. Esta es la distribución original de la faja, Cerro Negro, Hamaca, Suata y Machete. Eso ha cambiado de nombre unas 5 o 6 veces.
pero este es el que habían en su momento, y la Bovén estaba en Cerro Negro. Entonces, bueno, yo trabajé un poco con los datos de Cerro Negro como estudiante, quejándome que como unos datos donde el basamento, y usando solo ondas P, el basamento estaba a menos de un segundo, los datos se seguían grabando 4 y 6 segundos y se procesaban hasta allá abajo, ¿no? Lo cual implica dinero, etcétera. Pero no me quejé mucho más, simplemente no me quejé, me pareció extraño que se hiciera todo lo que para mí en ese momento parecía una pérdida de dinero y esfuerzo. Pero trabajé un poco ahí, interpreté, hice mapa de basamiento, todo eso en un par de semanas realmente, a la manera en que se hacía. Otra área que al momento sobre la que vi datos y pude meterme un poco del área norte de Paria, estaba Patao, Calientico y todo lo que eran los campos de gas, que pasaron a ser el Cristóbal Colón y que después, bueno, le degradaron al pobre almirante y se lo dieron al gran mariscal. Pero es el mismo, los mismos proyectos, todo lo que son Campos Patao, Dragón, Mejillones y Río Caribe. Y bueno, tuve tiempo de trabajar un poco con eso. Otra cosa calientica en esos años, muy interesante, muy importante, de gran valor para Venezuela, fue los descubrimientos del norte de Monaga y del punto de la Gobén, el Furrial. Me acuerdo muy bien, y de nuevo, si hay alguien en la audiencia que pueda comentar, sería maravilloso en su momento, ¿no? Cuando terminemos esto. Cuando yo vi alguna de las líneas sísmicas que estaba trabajando, particularmente José Luis Perdón, y creo que Matt Nansen, que se considera uno de los descubridores desde el punto de vista geofísico del campo, yo lo que veía era un rayado tipo de esos televisores que no se ve nada, ¿no? Y cuando le ponían las líneas, interpretaban algunos sobrecorrimientos, por supuesto, amarrados con superficie. Una de las cosas importantes, creo yo, en el desarrollo del Furrial fue el amarre con geología de superficie y todo el análisis tectónico de esa zona de sobrecorrimiento. Pero sin interpretación yo veía muy poco. Y una vez que le ponían la interpretación, pues surgía un modelo interesante sobre el cual se descubrió el Furrial. Y en Corpoven en su momento, y hay una pelea muy grande ahí, interesantísima, sería bueno conseguir a alguien que nos le echara mejor, era si el Furrial o el Carito, creo que era el otro de Corpoven, eran los descubridores del área. ¿Ok? Y por último, y creo que está Carlos Sánchez por ahí, que formó parte como el encargado de llevarnos a esto junto con el negro Mauro Martínez. Asistimos al levantamiento, a supervisar el levantamiento de aguas llanas en el delta del Orinoco. Yo soy una persona que marea en un salvavidas en una piscina. Y ahí, bueno, dejé el alma más de una vez porque tuve una zona de alto oleaje, de corriente fuerte. Aquí estaba una barcaza donde pasábamos gran parte del tiempo, donde estaba la parte de procesamiento, y esa barcaza cambiaba de orientación 4 veces al día. Cuando cambiaban las mareas, la barcaza se veía por un lado y después volteaba para la otra. Y nosotros creo que pasamos un tiempo matando mosquitos aquí entre Capure y Pedernales. Pero bien interesante para mí como estudiante, fue una gran experiencia en ese momento haber participado en ese levantamiento. De ese levantamiento probablemente surgieron datos muy importantes para los descubrimientos de lo que es el Golfo de Paria posteriormente. ¿Ok? Bueno, todo eso en apenas 3 meses de pasantía, una gran experiencia asociado a todo esto que de alguna manera influyó en el desarrollo petrolero venezolano. Bueno, estas no son mis fotos porque la foto que tengo de esto desafortunadamente está en mi casa en Caracas y tengo como 5 años que no voy para allá. Espero que esté ahí la casa todavía y que la está cuidando, no me diga que esa casa era suya. Esa es una de las cosas que nos preocupan. Pero era aguayana, barquitos parecidos a esto, y sistemas telemétricos Telsize que eran boyas. Hay una anécdota que yo me acuerdo, yo me autodenomino el único pasante que paró una cuadrilla, porque estando en la parte con los barcos que estaban poniendo las boyas, como esta es una zona de muchas corrientes, en un momento dado yo veo la línea
y la línea de boya parecía de todo menos una línea recta. Y acuérdense que no había GPS. Una vez que tú tomabas la posición XY, asumías que esa era la posición en el momento del disparo. Pero resulta que eso estaba cambiando muy rápidamente. Entonces yo le dije a Carlos Sánchez en su momento, le dije, oye Carlos, si esto tiene que ser una línea recta y estamos asumiendo coordenadas, eso va a ser un problema grave porque no se está manteniendo. Y creo que fue el pasante que paró la cuadrilla, entre comillas. Por supuesto, la orden vino de gente más arriba, pero se mandó a que buscáramos un anclaje mejor de los sistemas de manera de que las corrientes no lo desplazaran tanto. Una anécdota interesante de un pequeño estudiante dentro de un grupo de mayores. Ok, en 1982 sale o se da el primer Congreso Venezolano de Geofísica. Los congresos venezolanos de geofísica eran de clase mundial. Todo el mundo quería ir al Congreso Venezolano de Geofísica. En el 86, en el 82 se da el primer congreso y yo participo. Acuérdense que yo estoy ya con mi magíster, pero estoy trabajando en mi doctorado todavía. Pero voy como estudiante y presento un trabajo sobre métodos sísmicos en la industria del carbón, ya no solo ondas atrapadas, sino sísmica de alta resolución, magnetometría, ese también es un tema interesantísimo en zonas de carbón donde hay lo que se llama clínker o carbón quemado. Y eso entonces es un nuevo hito dentro de la historia geofísica en Venezuela. Se dan el inicio de los congresos venezolanos de geofísica. En el año 84 entonces recibo mi título de PhD en geofísica y de nuevo el trabajo es en carbón, seguimos con el grupo de investigación. Yo quería que mi trabajo fuera un seguimiento del trabajo que hice en Maracaibo, en la cuenca del Guasare, pero resulta que hubo todos los problemas del mundo. Esta vez quise mandar los equipos de la manera tradicional, por carga. Bueno, pasaron 2 meses en aduana, no pudieron salir, no le daban los permisos, no conseguíamos la dinamita porque había que usar explosivos, no dinamita, detonantes, pero no se consiguieron. Entonces tuve que abandonar el proyecto de seguir con el estudio de pozo a pozo y entonces me tuve que ir a las minas en Utah, minas subterráneas, la mayoría bajo proceso de lo que se llama long wall mining, minado continuo, donde el estudio de la continuidad del carbón es fundamental. Y bueno, yo tuve que diseñar sistemas de acoplamiento de geófono multicomponente, porque mi trabajo en ese momento fue un estudio de la detección de modos múltiples de estas ondas atrapadas utilizando arreglos verticales dentro del carbón. Eso, como les digo, probablemente sea una buena charla técnica. Lo que quiero enfatizar ahorita es que mi trabajo no fue de posgrado, no fue en petróleo. Sin embargo, me dio unas bases muy fuertes en el área de propagación, sísmica multicomponente, anisotropía, muchas cosas que después en Venezuela ni se hablaba de eso y que después fueron tal vez importantes en el desarrollo de mi carrera. ¿Ok? Bueno, hay un temita dentro de esto que es un poco triste para mí y es un hecho frustrante, es que no pude asistir a mi acto de graduación de doctor. Por tener que regresar a Venezuela en diciembre de 83, el acto era en mayo del 84, y ya comenzó un poquito el roce con Intevep, porque yo me voy a Intevep, pero es Intevep el que no me paga el viaje para ir a mi graduación. Por ahí comenzamos un poquito los roces ya temprano en el Intevep. En el 84 entonces regreso en diciembre, en el 84 entro en algo que para mí fue una escuela, fue espectacular. Yo he tenido la suerte que casi todos mis trabajos han sido escuela. Yo he seguido aprendiendo durante todo mi trabajo. Esto fue una gran escuela para mí. Yo me mantenía en contacto con las universidades de Estados Unidos, dándole seguimiento a varios consorcios. ¿Ok? Entro como investigador asociado. Y ese año se me da mi primer trabajo. Se llamaba Descripción sísmica de arenas del campo de gas Los Lanudos, un campo de gas
al oeste de Maracaibo, asociado con las estructuras y el campo mayor de la Concepción. Es un campo somero y es un área interesantísima porque tiene arenas de gas, que son anomalías de amplitud, tenían los carbones, que eran una anomalía muy similar, y luego había unas arenas de gas que no eran tan brillantes. En ese momento no entendíamos mucho de muchas cosas, pero ¿qué tiene de interesante este proyecto? Probablemente es el primer proyecto integrado de caracterización sísmica de yacimientos hecho por venezolanos. Era un equipo multidisciplinario con geofísicos, petrofísicos, geólogos, INTEVEP y Maravén. Este era un campo de Maravén en ese momento. Y de ahí salieron resultados bien interesantes. Más que todo una metodología. Era qué hacer, cómo manejamos esto. Es tan interesante que hay mucha gente que hoy se llena la boca, y unos años atrás se llenan la boca con sustitución de fluido, fluid replacement. Bueno, ese es un término que sale probablemente de Stanford hace unos años atrás, pero que se basa en las ecuaciones de gamma. Bueno, en el año 85, INTEVEP, arena gasífera, resulta que teníamos unos registros sónicos viejos con poca penetración, entonces no medían la velocidad de onda P en la roca con el fluido original. Bueno, tuvimos que hacer replacement usando la ley de Gassman. Esto que está aquí son los sismogramas sintéticos y la sísmica, el original. Estas son una de las arenas de interés. No conseguíamos, no entendíamos, no había un buen amarre. Tuvimos que hacer sustitución de fluido y ahora el amarre mejoró bárbaramente. ¿Por qué? Porque la herramienta no nos está dando la velocidad con el gas in situ, sino con el fluido de perforación. 1985, por favor hagan algo de esto, traten de relacionar fechas, ¿no? Estamos en el 2020, han pasado 35, 40 años, bueno, muchos años, ¿ok? En el mismo año 84, comienza mi primer romance con la Universidad Simón Bolívar. Realmente ya había estado en el año 73, era muy jovencito, no sabía lo que era el amor y rompí con ella muy rápido. Pero en el 84 comienza mi romance con la Universidad Simón Bolívar, ya que empiezo como profesor a tiempo convencional en el departamento de física, dando clases a los estudiantes de la opción geofísica, principalmente en sismología y todo lo que era método sísmico. Comienza mi contacto con el departamento y a tratar de hacer los cambios que posteriormente se harían, ¿ok? En ese año 84. Muy importante. Yo seguía trabajando en INTEVEP, pero ya era profesor a tiempo convencional en la Universidad Simón Bolívar. En el 86 nace el ABO en Venezuela. Es algo que estaba comenzando a nivel mundial. Los primeros papers importantes son del año 85, probablemente unos años antes, por supuesto, ya estaban trabajando en eso. Pero en el año 85, 86, yo entro en esa área, me gusta, de un trabajo que presentó Hilterman, de un curso como de 500 páginas. Habían 2 paginitas que hablaban de esto y esas son las 2 que me interesaron. Y comencé yo a trabajar un poco en eso. Y el nacimiento del ABO en Venezuela nace con un gather, con un CMP gather, donde comenzamos a analizar el efecto de cambios de amplitud con el offset. Totalmente rudimentario, no habían herramientas similares a la de ahorita, había que sacar las amplitudes de listados en papel en función del tiempo y graficarlos con plots de plumillas, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Agarré este gather que viene de los lanudos, que era el proyecto del cual yo había reprocesado datos durante el proceso anterior el proyecto anterior, y comienzo a ver si realmente existe eso que llaman ABO. Bueno, resulta que cuando yo empiezo a agarrar, aquí hay un pozo, por supuesto, el gather, es un split spread, es terrestre, entonces tengo los offsets aumentando en ambas direcciones, por eso hay 2 curvitas aquí. Sé que tengo carbones y tengo arena con gas y tengo un yacimiento ya
saturado de agua, una arena saturada de agua. Entonces lo interesante es que cuando empezamos a medir el comportamiento, pues nos da diferencias en el patrón de la curva y eso es lo que estamos buscando. Si existía en el dato realmente ese tipo de información y sí lo estábamos viendo. Este gather, hoy, esta es la manera en que lo graficamos, amplitud relativa, no había menos ni más. Aquí hay un evento bien interesante que, es más, catapultó este trabajo para ser presentado y publicado en el libro de ABO de Castaña y Milo Backus. Esto está publicado en ese libro del ESG. Y lo que le llamó la atención, por ejemplo, a Milo Backus es algo que les voy a mostrar ahora en otro. Creo que tengo un zoom, pero para no perdernos, esto en un gráfico más moderno sería el carbón, una disminución de amplitud, sí, pero si vemos el tope negativo, tendríamos este comportamiento. Este sería el comportamiento de esta arena que quiero hacer énfasis ahorita. Y este es más o menos el comportamiento de la arena con agua. Entonces estábamos viendo esa diferencia en comportamiento, pero de una manera mucho más rudimentaria. ¿Ok? Insisto, ese gather llama la atención porque si ven este evento que está aquí, el blanco es negativo, esto es distancia cercana, bueno, vean, aquí es positivo y luego cambia de polaridad. Eso hoy entra dentro de los llamados arenas de tipo 2P. O sea, tiene incidencia normal pequeña positiva y cambia de amplitud y de signo en algún punto aquí. Bueno, eso le llamó muchísimo la atención a Milo Backus hasta cuando estaba presentando el resultado para ser publicado en el libro. Él puso un comentario. Si esto es verdad, lo cual lo es porque no hemos hecho trampa, este es el mejor ejemplo de una arena de tipo 2P que he visto. Y hay que ver que Milo Backus era uno de los padres de todo esto en su momento. Entonces, aquí nace la ABO. Es una herramienta que yo estoy enseñando del año 86 y que todavía para mucha gente parece fantasma. Es increíble a nivel de muchas partes de Latinoamérica, ¿ok? Algo que debería estarse haciendo ya desde esa época casi rutinariamente, como elemento de preprocesamiento, de procesamiento, ¿no? De entender un poco qué es o qué no es, no estoy sobrevendiéndola, es la manera natural realmente de utilizar el dato, no apilándolo, ¿ok? Y eso entra para los cursos de ABO. ¿Qué hicimos en ese momento que llamó la atención también? Bueno, simplemente decir, ¿para qué puede servir esta cosa? Bueno, si se dan cuenta, esta es una arena de gas y esta es la arena de agua que están cercanas. Esta es la parte más importante del punto de yacimiento. O sea, cuando la arena a lo mejor tiene agua, cuando tiene gas, sobre todo en estas arenas que son las más cercanas. ¿Y qué observábamos? Bueno, un comportamiento de amplitud con offset de este tipo en las arenas con gas y de este tipo en las arenas con agua. Yo dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer una operación sencilla, vamos a hacer apilados por distancia. Entonces, si yo agarro y apilo, sumo y promedio estas amplitudes, esto me va a dar un valor bajo, mientras que esto me va a dar un valor alto. Esto me va a dar un valor por aquí y esto me va a dar un valor similar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a generar apilado por distancia. Esta sería, y es la envolvente, ¿ok? Para evitar efectos de estática. En su momento tomé esa decisión de usar la envolvente. Y aquí que tengo el apilado de trazas cercanas. Véanse que la arena con gas tiene muy baja amplitud a este nivel. La arena con agua tiene una amplitud más o menos alta. Bueno, si hacemos ahora el lapidado de Jano, la arena con gas brilla. Esto es un efecto estructural. Aquí hay un pequeño alto tipo florcita que dañaba un poco los datos. Aquí hay difracciones, etc. Pero la arena de gas es bien fuerte. La arena de agua mantiene su amplitud. Entonces, ¿qué viene ahora? Una operación matemática sumamente difícil para lograr un factor de fluido, identificar el gas. ¿Cuál? Bueno, si esto se parece a esto y lo resto, me da un valor muy bajo. Si esto es grande y esto es pequeño, me da un valor importante. Bueno, cuando haces la resta,
surgen las arenas con gas como la anomalía, y esto se convierte en el año 86 en un factor de fluido, que es la base de la mayoría de las cosas que se siguen haciendo hoy. La mayoría de las cosas que se siguen haciendo hoy, más cuantitativas, más bonitas, se basan en la diferencia entre amplitud de trazas lejanas y amplitud de trazas cercanas. ¿Ok? Lo manejamos de muchas diferentes maneras, pero esa es la base fundamental del dato. Bueno, nace esto en el 86 y luego sería publicado. Otros pasos fundamentales en mi carrera y en la carrera geofísica. En el año 85-86, mi primera tesista de la Universidad Simón Bolívar presenta su tesis, efectos de la fase y el tipo de convolución sobre la inversión sísmica. Bueno, resulta que ese trabajo gana lo que en su momento era la primera vez que se otorgaba el premio al mejor trabajo estudiantil durante el tercer Congreso Venezolano de Geofísica. Lo interesante de todo eso es que esta estudiante, esta tesista, se convertiría en un pilar fundamental de la educación en la Universidad Simón Bolívar. Y se trata de mi queridísima Milagrosa Aldana. Poca gente sabe que Milagrosa fue mi primera tesista. Yo todavía estaba en INTEVEP, ella estaba en la Simón Bolívar, pero como yo era profesor a tiempo convencional, entonces era tanto tutor industrial como tutor académico. ¿Ok? Bueno, bien interesante. El año siguiente, en el siguiente congreso, otra tesista mía, María Silvia Donati, con un trabajo en el área de ABO, generando secciones de incidencia normal y contraste de Poisson, utilizando aproximaciones de Hilterman y otras aproximaciones como la de, ahora se me olvidó el nombre de mis queridos Gardner, Pan y Gardner de Houston. En ese año se gana el premio al mejor trabajo estudiantil del cuarto Congreso Venezolano, o sea, el siguiente. Llevamos entonces 2 premios consecutivos como mejores trabajos estudiantiles. Eso, de nuevo, es un logro interesante en ese momento. Y continuamos. Ese año, esos son años bien interesantes. Ese mismo año, un trabajo llamado Yacimientos de Alta versus Baja Porosidad desde su perspectiva sísmica, se convierte en el premio al mejor trabajo profesional del cuarto Congreso Venezolano de Geofísica. Y ese trabajo fue un trabajo presentado por mí durante ese congreso. ¿Ok? En el año 99 se publican en la revista Leading Edge 2 tutoriales sobre el uso, qué son y para qué sirven las ondas de manto. La SG me llama a presentar parte de lo que yo había hecho durante mi trabajo de posgrado y se generan estos 2 tutoriales en 2 revistas diferentes sobre qué son y para qué sirven las ondas de manto. Entonces eso ya, ese año fue bien activo. ¿Por qué fue activo? Bueno, porque ese mismo año, en 1990, sucede algo bien importante. ¿Sí? Yo renuncio al INTEVEP. ¿Ok? Por X o por Y ya venía, es más, menos mal que no me fui para Indonesia, supuestamente me estaban ofreciendo el cargo de gerente de una compañía en Indonesia, muy atractivo, pero menos mal que no me fui porque la compañía quebró a los 6 meses y me hubiese quedado por allí. Pero lo interesante de esto es que esto catapulta otro evento importante en mi carrera, y es que estando en la Simón Bolívar, en el 91, termino de casarme con la Simón Bolívar. Y me voy no solo como profesor, sino además como gerente técnico del Centro de Procesamiento Sísmico, USB-SSC, Universidad Simón Bolívar Seismograph Service Corporation. Nadie, muy poco estudiante nuevo probablemente sabe que la Simón Bolívar tuvo un centro comercial de procesamiento asociado con una compañía comercial para hacer proyectos especiales a la industria petrolera. 2D, desafortunadamente no crecimos con el tiempo, pero en ese momento era
un céntrico de procesamiento que podía hacer cosas interesantes y las hizo en su momento. ¿Ok? ¿Qué pasa? Amarrado a todo esto, ¿qué pasa entonces? Que venimos presionando y se crea en la Simón Bolívar, en ese año, nace la carrera de Ingeniería Geofísica. Este acto de hoy es un reconocimiento a mi labor, pero realmente cuando se habla de la carrera de Ingeniería Geofísica, cuando se habla de geofísica en la Universidad Simón Bolívar, el crédito debe ir casi en su totalidad a dos personas, al profesor Víctor Graterol y a la profesora Magali Campos, quienes durante muchos años comenzaron con el proceso en física, dando la opción geofísica y empujando a PDVSA, empujando a todo su entorno para que se lograra primero el Centro de Procesamiento de Datos Sísmicos y la asociación con Seismograph Service, y luego que se aprobara la carrera como tal en la Universidad Simón Bolívar. Entonces, estos años 90 son bien críticos, son bien interesantes. Y hay un profesor que ayudó muchísimo y fue uno también de los pilares, no tengo su foto, no la consigo, que es mi queridísimo profesor Rafael Aldaz, que debe estar por España. Espero que esté sano y salvo por allá. ¿Ok? En 1991, la Sociedad Venezolana de Geofísicos decide empezar a dar el premio anual al mérito. Bueno, ese año tuve el honor de recibir, así como hoy recibo estas jornadas y este mérito que me están dando de la sociedad. En el año 91 recibo el premio anual al mérito, y si leen aquí, supuestamente por su destacada contribución al desarrollo y avance técnico de la geofísica en Venezuela. Posterior a esto vinieron grandes amigos, grandes profesionales, mi querido, estimado y difunto Rodolfo Prieto, Felipe Audemar, Herminio Pasalacqua, personas que han hecho muchísimo al desarrollo técnico de lo que era la geofísica en Venezuela, y me quedo ahí, pues no sé, uno va perdiendo un poco la memoria y los detalles. En el 92 hay otro hecho fundamental en la universidad, ese era el bebé de PDVSA. La ingeniería en geofísica era como el bebé en ese momento de PDVSA, lo había adoptado, y nos dan una donación también muy apegada al trabajo, muy ligada al trabajo de venta, de marketing del profesor Víctor Graterol, y se genera la sala de interpretación sísmica PDVSA. En su momento, state of the art, no había otra universidad en Latinoamérica que tuviera esta capacidad. Apenas eran 4 estaciones de trabajo, sí, pero las teníamos con un software total integrado, que el software de GeoQuest, que luego compró Schlumberger y lo echó a perder, por cierto. Teníamos impresora Versatec, que me imagino que mucho de esto está todavía en esa esquinita y al final. Ups. Se me fue la pantalla. Me quedé hablando solo. No, lo estamos viendo, profesor. Se le escucha fuerte y claro. Sí, pero no sé qué pasó con mi presentación. Continúo. A ver, no sé qué pasó. Fuerte deben escucharme, porque estoy aquí como gritando. Ok, sale de nuevo up to date. Este es el día de la inauguración oficial. Aquí tenemos a Antonello Liniu, quien luego fue profesor, Paco Prada, vicepresidente creo en ese momento de PDVSA, el vicerrector, nunca me acuerdo el nombre de este, siempre dije que tenía una pinta de político muy grande, creo que era director por el ministerio, gran amigo de Víctor y colaboró muchísimo en que esto se diera. Esta es la inauguración de la sala PDVSA. Dentro de este poco de señores mayores sobresalen 2 muchachos. Uno de ellos soy yo, por supuesto, también de venta, vean, hasta elegante andaba ese día. Y el otro, este muchachito,
que se graduó con opción en física, con opción geofísica, y luego pues ha estado muy unido a todo lo que es el proceso nuestro allá en la universidad por mucho tiempo, que es Mario Caicedo. ¿Ok? Entonces, bueno, este es otro hito dentro de la universidad y dentro de geofísica, porque esto después va a dar cauce para que se generen ciertos programas de entrenamiento en interpretación que hacíamos en la universidad para personal de la industria petrolera. ¿Ok? Fíjense, en ese mismo año, acuérdense, en el, ¿cómo es? Cuarto congreso, quinto congreso, bueno, año 86, 88, en el 90 no lo ganamos, era así como mucho. En el 92, Ezequiel González, de nuevo tesista de la Bolívar, pues gana el premio nacional en el 7º Congreso de Geofísica. Esta vez yo era su tutor académico, pero como ya estaba en la universidad, pues tuvo su tutor industrial, que fue realmente el que más empujó esto, que es el profesor Víctor Varela. ¿Ok? En el 93 sale publicado en el libro Offset Dependent Reflectivity de Castaña y Bacus esos trabajos y esos papers que tenían que ver con eso que les mostré, trabajo de los lanudos, trabajo de Macay Veral, y con el paper que ganó el premio en el Congreso, que era el análisis de areniscas de alta versus baja porosidad en cuanto a la respuesta sísmica. En el 96 sale publicado un trabajo que yo venía haciendo ya desde el año 91 con Lagoven en el área del norte de Paria, y se llama AVEO en el norte de Paria, arenas con metano versus las arenas con condensado en su respuesta sísmica. Entonces, trabajé con los campos de Río Caribe, los campos de Dragón, Mejillones, y es un trabajo particularmente interesante y bonito que luego dio pie a que fuéramos asesores en los proyectos Cristóbal Colón, etcétera, etcétera. Entre el año 92 y el 2002 más o menos, yo participé en 41 PIA, programas integrales de adiestramiento. Muchos de los que deben estar aquí, que no he podido ver la lista de quiénes están y quiénes no están, probablemente pasaron por esos programas de entrenamiento. Yo era el asesor, el coordinador de la parte sísmica en la mayoría de ellos. Bueno, fueron 41 PIA, que creo que el máximo es ese. Creo que eran todos. Es más, antes de ser PIA, yo fui coordinador de la sísmica en los proyectos ARAR, que era e Impulso, que eran de Maravén y Lagoven. ¿Ok? Bastante trabajo dimos y ayudamos a muchos profesionales en esa dirección. Entre el 98 y el 2001 sale otra idea interesante. Ya habíamos trabajado en procesamiento, en interpretación, teníamos las estaciones, y se lanza un proyecto que se llamó Escuelas de Intérpretes Sísmicos. Ese iba a ser un proyecto entre FUNINDES, el CIED de PDVSA, que fue un proyecto que generó durante creo que 3 años consecutivos. Eran proyectos de 11 meses, no son los PIA duraban 11 meses. Estas escuelas de intérpretes duraban 11 meses. La primera escuela fue realmente con Lagoven. Y bueno, tengo un pequeño detalle que recogí por ahí, que es el diploma que en ese momento se me dio como coordinador, pero lo pongo porque lo interesante de ese diploma, y creo que aquí hay por lo menos 1 o 2 participantes de esa escuela, lo importante de ese diploma es la parte de atrás del diploma, diseñado por uno de los participantes. Resulta que esa escuela tenía profesionales que eran muy delicados, peleaban mucho como buen venezolano. Entonces él plasmó en una caricatura los problemas que habían en los grupos, ¿no? Mira, esa silla, te le ponía nombre a la silla, Blas González, gran amigo. Y el otro le decía, mira, aquí no se le pone. Entonces, este señor que está aquí, creo que se llamaba Gilberto, algo así, plasmó eso y lo pusimos por detrás del diploma porque fue una experiencia muy interesante. Luego de esa escuela vinieron 2 o 3 escuelas más en esos años que fueron importantísimos en la generación de mucha gente que luego fue intérprete en las compañías y que hoy es intérprete a nivel mundial.
¿Ok? Esta la quise poner de nuevo. Yo dije que a Mario Caicedo le iba a hacer famoso el día de hoy. Este es en uno de los congresos de esa época y simplemente para que vean que uno no todo el tiempo es tan activo. Aquí está Mario haciendo un comentario, una pregunta, y debe ser tan interesante la pregunta que yo estaba aquí pensando, meditando sobre lo que estaba diciendo Mario. Yo realmente extraño esas reuniones, extraño esos congresos, extraño esa participación. La mayoría de estos son estudiantes de la Bolívar, de la Central. Aquí está el profesor Vincenzo Constanzo, que algunos de ustedes probablemente lo conocen. ¿Ok? Siguiendo un poco con nuestra influencia o nuestro trabajo asociado a esta industria petrolera, a la geofísica, entre el año 92 y 96, uno de los proyectos interesantes en la industria, acuérdense que aquí está pasando muchas más cosas, ¿ok? Yo nada más estoy mencionando algunas que me recuerdo, que forman parte de mi historia, de mi memoria y que tienen que ver un poco con lo que está pasando también en la industria. En esos años, el Comité Interfilial de Geofísica decide generar un estándar de presentación del dato sísmico. Uno agarraba una cinta, sobre todo los que trabajábamos en procesamiento en ese momento, uno agarraba una cinta con datos y cada cinta traía diferente información en el header, traía diferentes nombres, diferente manera de hablar de los datos. Entonces aquí lo que se hizo fue estandarizar la manera de presentar esos datos. Y junto con esta gran cantidad de muy buenos profesionales dentro de la industria, pues estábamos algunos de la Bolívar que fuimos base fundamental para definir algunos de esos patrones. Y más allá que eso, luego de esto, hubieron dos proyectos importantes en la industria. El proyecto de Cintoteca en PDVSA. Las cintas de esa época eran las cintas redondas, 9 track, que ya se estaban echando a perder. Había que cambiar de formato y había que hacer una cintoteca, había que organizar el despelote de los datos sísmicos. Se crea el proyecto Cintoteca en PDVSA y entonces hay que copiar toda esa información. Bueno, nosotros en la Bolívar podíamos hacer algo de eso, igual que sale otro proyecto importante, la apertura petrolera. Y ahí se necesitaba entregar datos sísmicos a muchas compañías extranjeras que venían a comprar la información. Entonces había que copiar la información. Bueno, yo particularmente como gerente del proyecto, decidí que yo no iba a participar en el copiado. Teníamos la capacidad, pero iba a ser una competencia desleal con las compañías que vivían de eso. Pero se planteó quién va a hacer el control de calidad de ese trabajo. Entonces surge como proyecto de FUNINDE, un proyecto que fue bastante importante, remunerante, produjo plata para los participantes, que era el control de calidad del copiado del dato sísmico. No el control de calidad del dato sísmico, el control de calidad del proceso de copiado. No es nada trivial, ¿sí? Desde cintas copiadas que no tenían datos, alguien había supuestamente copiado algo y no lo había hecho, hasta muchos otros problemas en cuanto a la manipulación de esa información. Entonces, esto fue un proyecto interesante. El 2002, tengo que plasmarlo con esta diapositiva. ¿Ok? El 2002 es una época negra para nosotros. En ese momento surge el llamado paro petrolero, que tuvo las implicaciones que sigue teniendo hoy en día. Yo no quiero hacer de esto una mención política, pero es una mención real. Es la realidad, no es política. ¿Ok? Durante ese proceso hay lo que yo llamo los muertos. Es como una guerra. Están los muertos, que eran los petroleros que fueron votados, que tuvieron que salir del país, etc. Hay unos supuestos ganadores que al final, bueno, algunos sí ganaron, probablemente en efectivo. Y hay unos heridos, casi mortales. Dentro de esos heridos mortales estamos nosotros, los que trabajábamos asociados a la industria, están las universidades venezolanas, están los profesores venezolanos. Esa gente ha ido teniendo que tratar de revivir y tratar de seguir, y eso ha sido bien difícil. A partir de aquí comienza entonces totalmente otra historia. No hay paralelismo casi entre la historia petrolera o geofísica del 2002 en adelante, porque lo que hay es una
declinación total en todo lo que veníamos haciendo. ¿Ok? Ya como parte de eso, en el 2005 acelero. Resulta que me enteré que mis años en INTEBEP y mis años como becado en el CONICYT contaban para jubilarme. Y sin pensarlo dos veces, en ese mismo año me divorcio de la Simón Bolívar y pido mi jubilación. ¿Ok? Eso sí, por muchos años me mantuve dando clases a tiempo convencional, un sueldo de aproximadamente, hoy serían como $5 al año, mensuales, y paso a nivel virtual una vez que me vengo a la isla de Margarita. Bueno, algo que parece paradójico, hace 2 o 3 años, muchos de ustedes no me conocen en la universidad, tuve que dejar de dar esos cursos virtuales porque las autoridades de la universidad decidieron que eso no estaba bien, que esa no era la manera de dar clases, que había que estar presente. Digo paradójico por lo que está pasando en este momento, ¿no? Y nos votaron, nos quitaron el contrato, que de nuevo, insignificante, pero al quitarnos el contrato no podemos seguir en el contacto y dando clases, porque no existe la figura de dar clases gratis, por lo menos no oficiales que yo sepa, ¿no? Pero bueno, este es un año importante también dentro del proceso, me retiro. A partir de ese año 2003 comienzan una serie de problemas y yo, como muchos otros, tengo que formar parte de esa diáspora. Pero la diáspora mía no es total. Mi diáspora es, no, yo voy a viajar y regreso a mi país. Yo nunca he tratado de irme. Los hijos míos me dicen, ¿hasta cuándo? Al último que le contesté, si ven atrás mío hay un mar Caribe, y le dije, el día que ese mar Caribe se seque, ese día me voy. Pero realmente cuidado, y eso cambia, porque mi posición en ese sentido es mientras me pueda mover, mientras pueda viajar, mientras pueda ser libre en ese sentido, pues yo me mantengo probablemente aquí en Margarita. El día que no pueda, que pareciera que pudiese estar cerca, ese día probablemente habrá que empacar las maletas de una manera más directa. Entonces México, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia son los países donde yo particularmente participé bastante. En México di muchísimos cursos a varios niveles, universidades, empresas, asesoría. En Chile, por ahí vi que está Juan Sandía, que anda por Chile, aquí no está en la foto. Esto fue en una de esas acciones que se hacían a nivel internacional. Chile y ENAP fueron para mí un sitio bien interesante. Fui asesor de ellos como por 3 o 4 años. Esto es en Puntas, a orillas del Magallanes. Aquí me dice conexión y me siguen oyendo y viendo. Sí, profesor, lo estamos viendo. Se escucha bien. Ok. Entonces, bueno, ya estamos casi llegando al final. En Bogotá también he estado un par de veces. Mis amistades con la Universidad Industrial de Santander, que son competencia para mis queridos amigos de la Central y la Bolívar, animándolo, y en Bogotá con varias empresas. Y uno de mis últimos movimientos fue en Pakistán, pues había que agarrar para otro lado, dando 2 cursos. No así, dejamos totalmente afuera Venezuela. En el año 2016 me plantea una empresa llamada POES la posibilidad de revivir la escuela de intérpretes. Y entonces nace y se dicta una nueva escuela de intérpretes con un grupo de muchachos nuevos que estaban todavía en la industria, y se da la escuela de intérpretes sísmicos del año 2016. Ese grupo pertenecía a la división Faja de PDVSA. La compañía que protagonizó todo fue la compañía POES, de mi buen amigo Ronald Oribio, y muchas de estas personas que se graduaron, si se quiere, de esa escuela, lastimosamente, igual que el resto, están fuera de Venezuela. ¿Ok?
terminaron yéndose por las mismas razones que muchos otros se han ido, desafortunadamente. Generamos talento y ese talento, pues, de alguna manera, para sobrevivir, ha tenido que irse. Desde, creo yo, en el año 2000, mi compañía de Geociencias Virtuales, para hacer eso que está de moda ahorita, que en aquel momento no estaba de moda, que era dar cursos virtuales. Cursos comerciales, la mayoría a nivel profesional, con una que otra charla que siempre sacamos a nivel de estudiantes y tratamos de hacerla gratuita para que ellos participen. Como finalizar esto, yo no me gusta predecir el futuro, pero sé que probablemente muchos quisieran saber mi opinión. Para predecir el futuro está mejor la profesora Aldana, que está metida en esa rama esotérica, pero yo veo dos alternativas, dos escenarios posibles de nuestro querido futuro. Uno solamente se puede plasmar con esta figura. ¿Ok? Ustedes ahí pueden poner la imagen que quieran. Pueden poner colas de gasolina, pueden poner derrames de petróleo, pueden poner autobuses que no funcionan, universidades que se están deteriorando. Este es el escenario oscuro. ¿Ok? Pero como optimista que siempre he sido, y por eso me mantengo aquí de alguna manera, hay un futuro brillante. No debemos olvidar por qué puede haber un futuro brillante. Bueno, uno de esos, la mayoría estamos hablando del petróleo. El petróleo va a seguir siendo importante por muchos años. Probablemente suficiente para la mayoría de los que están aquí y tal vez sus hijos. Sí hay una tendencia a cambiar una serie de cosas, pero el petróleo, la gasolina, los productos derivados del petróleo, los fertilizantes, van a seguir teniendo su juego ahí, ¿sí? Venezuela tiene reservas importantes. Entonces, como tal, las geociencias son claves para esta industria y nosotros vamos a tener cierto futuro. Pero, si estamos hablando del futuro en Venezuela, deben producir cambios y si se producen, es necesario un plan de recuperación acelerada. No podemos esperar, yo por lo menos no puedo esperar 20 años a que ocurra. Ojalá pueda haber el inicio de esos procesos. Pero muchos de ustedes sí van a formar parte de eso. Y ahí en ese momento se van a necesitar profesionales muy bien formados, con ganas de llevar a Venezuela en la ruta que nunca debió abandonar. ¿Ok? Por otro lado, la industria de la minería es muy importante. Venezuela tiene reservas importantes de oro, diamantes, una gran cantidad de minerales comerciales. Y adivinen que las geociencias son claves para esta industria. O sea, ahí puede haber un futuro importante. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tiene que haber un cambio para salir de esa etapa negra. Y en ese momento vamos a necesitar profesionales bien entrenados y formados. No solo petróleo y minerales, hay muchas otras áreas que necesitan geocientíficos. Recursos hídricos, solares, eólicos, marinos. Nosotros vivimos en un área con alto riesgo sísmico. Entonces tenemos áreas de trabajo y desarrollo, pero es necesario que ocurra el cambio. Las universidades están muy golpeadas. La diáspora de profesores ha sido mortal para nuestras universidades. El deterioro de las instalaciones es abrumador, los laboratorios, las instalaciones físicas. ¿Sí? Cuando se produzca el cambio va a ser necesario una recuperación acelerada. En ese momento vamos a necesitar universidades y administradores de esas universidades dispuestas a actualizarse. Creo que se están desactualizando y se han desactualizado en los últimos años. Entonces, una de las cosas que van a tener que hacer, y me estoy poniendo bien ronco, es actualizarse y comprometerse a los cambios necesarios. Y para eso también, por supuesto, va a ser crítico contar con profesores bien formados, con ganas de realizar esos cambios necesarios. Una recomendación final sobre todo ese grupo de muchachos que están aquí todavía, si es que se mantienen y no se han fastidiado. Se le ha dado a todos los que me han preguntado
probablemente del 2002 para acá. ¿Qué significa eso? Fórmense lo mejor que puedan. Ahorita hay muchas herramientas para formarse. Internet, la universidad, profesores. Una buena formación produce profesionales del mundo, no venezolanos, lo cual lo estamos demostrando y lo hemos demostrado. Nuestros profesionales han triunfado y, como digo yo, manejan el petróleo mundial. O por lo menos lo manejaban, creo que lo siguen manejando. ¿Ok? Actualizarse y diversificarse son claves para triunfar. Si no les gusta un área, cojan otra. Diversifíquense, tomen decisiones. Creo haberles demostrado en esta charla la necesidad de cambios y decisiones. Yo decidí irme a la Bolívar, pero decidí irme en una beca. Son decisiones medio fáciles. Alguien dice, no, tuviste la suerte de que te dieran la beca. Sí, tuve la suerte. 18.6 de promedio de bachillerato fue mi suerte. La palabra suerte yo no la uso mucho en mi calendario. Las decisiones hay que tomarlas, los cambios hay que tomarlos. Los cambios no son malos, solo hay que saber hacerlo. Lo malo de que tan bueno o malo es un cambio es que el tiempo es el que te dice si es bueno o malo. Desafortunadamente hay que tomar los riesgos. El pasarme de ingeniería de petróleo a ingeniería geofísica en su momento fue una decisión de un muchacho de 20 años, pero que canalizó mi carrera y mi futuro. Entonces no tengan miedo a lo mejor de hacer cambios necesarios durante estos periodos críticos de su formación. Y bueno, si vamos a hablar de predecir el futuro, esto ya como un chiste malo mío, resulta que yo sí soy bueno prediciendo el futuro y espero que esa parte brillante sea la predicción fundamental. Pero ¿por qué lo digo? Bueno, quiero que vean a manera de medio chiste mi postal de feliz año del 2020. Esto lo publiqué en diciembre. ¿Ok? Vendrán nuevos tiempos. Feliz año 2020. No sé si ustedes ven lo mismo que yo, pero aquí estoy casi que en cuarentena forzada. No era la intención porque no sabíamos de la cuarentena, pero aquí estoy en cuarentena forzada con mi laptop, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, ojalá que esa predicción, por lo menos la parte brillante, se nos dé y podamos seguir adelante. Bueno, espero no se hayan aburrido. Traté de hacerlo lo más ameno posible, pero falta mucho. Hay mucho material en el medio, hay muchas anécdotas que no podemos ver. Creo que ya nos pasamos, cuidado, y 2 horas. ¿Ok? Entonces, te cedo a ti ahora el manejo de la reunión.